Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Comienza la semana con el análisis en profundidad, como siempre, a través de titulares y tres temas. El primero de ellos es Noticia Cuba. Una mayoría aplastante dijo sí al referendo de este domingo para aprobar una nueva constitución. Analizamos estos resultados con nuestro enviado especial a La Habana, Rolando Segura, y con su analista, como lo han visto ustedes durante toda esta jornada. Hoy no sería la excepción. Segundo tema que es noticia: Colombia, plantones y campañas en redes sociales exigen al presidente Iván Duque respeto por la soberanía de Venezuela y atención a los problemas internos de Colombia. Expertos señalan las violaciones al derecho internacional y a la propia Constitución de Colombia por parte del jefe de Estado, un asunto que analizamos. Tercer tema que es noticia: Venezuela. Dentro y fuera, el mundo envía un claro mensaje de apoyo a la revolución bolivariana y rechazo total a cualquier acción que desencadene en una intervención militar contra esta nación suramericana. Quienes lo dicen, en dónde, qué significa, lo vemos aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Cuba, los resultados del referendo constitucional celebrado este domingo se conocieron este lunes, hace unas horas. Una amplia mayoría dijo sí a la nueva Carta Magna, mientras que el porcentaje de participación se elevó en las urnas durante los comicios, según la autoridad electoral. La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro Gutiérrez, informó sobre el éxito del proceso electoral tanto a nivel nacional como en los 130 países donde fueron habilitados los centros electorales. De los 8.600.000 votantes inscritos, asistieron a las urnas 7.800.000 personas, con una mayoría arrasadora. 86,85% de los votos fueron para aprobar los artículos, 224 en total de la nueva Constitución, mientras que solo el 9% lo rechazó. Datos que, según la vocera de la Comisión Electoral, superan las últimas elecciones parlamentarias, las celebradas el pasado mes de marzo 2018 en este país caribeño. Más información, ¿qué significan estos resultados? Esa es la información y el análisis con nuestro enviado especial a La Habana, Rolando Segura. Hola Rolando, muy buenas noches, adelante. Saludos, Tatiana. En efecto, ya esta nueva Constitución de la República de Cuba está ratificada por el pueblo cubano, según lo dicta la Constitución vigente de 1976. La mayoría del padrón electoral vigente en Cuba aprobó esta Constitución luego de un intenso debate nacional. Pero sobre estos resultados que ya se informaron durante la tarde de hoy, voy a tener la oportunidad de conversar ahora con Homero Acosta, miembro, secretario del Consejo de Estado y también miembro de la comisión redactora de esta Constitución. Bienvenido a Telesur, Romero. Muy buenas noches, Segura, y un gusto y un placer dirigirme a la amplia teleaudiencia de Telesur desde aquí de una noche fresca habanera. Diputado, veíamos hoy que la presidenta de la Comisión Nacional Electoral hablaba de un más del 73% del padrón electoral que había dicho sí a esta Constitución y más del 86% de los electores que ejercieron el derecho al voto. ¿Por qué estos dos datos? En primer lugar, porque la Constitución de 1976 establece en su mecanismo de reforma que cuando se produce una reforma de este contenido, una reforma donde se están modificando las estructuras del Estado, se están modificando los derechos fundamentales de los ciudadanos, y estamos hablando ya de una reforma total de la Constitución, de una nueva Constitución, se requiere la ratificación, además de la aprobación en la Asamblea Nacional, la ratificación por la mayoría de los ciudadanos cubanos con derechos electorales. Quiere decir que hay que contrastar, comparar el ejercicio del voto y también de los que no participaron, los que votaron en contra, los que votaron no y los que anularon.
si la mayoría es a favor del ejercicio, la mayoría es favorable al ejercicio afirmativo, por tanto se considera ratificada la Constitución. Por eso hay dos cifras que yo creo que hay que distinguir. Una primera cifra que se habla de una lista actualizada, porque el padrón electoral en Cuba hay un registro electoral público de oficio en que los ciudadanos, por el simple hecho de llegar a 16 años, ya se incorpora al registro. No tiene que hacer ninguna acción para registrarse. Eso es también una garantía importante que tienen los ciudadanos cubanos. Y ese es el dato del 73, de más del 73%. Sí, pero ¿qué sucede? Usted puede estar, para este tipo de ejercicio, usted puede estar registrado por su lugar de residencia, sin embargo, por una razón u otra, está en otra provincia, está de viaje, está en una terminal de ómnibus, está en una terminal aeroportuaria, está en un hospital, está de vacaciones, y la ley electoral le permite que usted ejerza el voto en lugar distinto. Por tanto, usted va a aparecer en el registro del lugar donde ejerció el voto como una incorporación a ese registro, y va a aparecer en el otro lugar donde usted estaba como que no compareció. Y después tiene que hacerse una compatibilización de esos datos para que se permita que no haya una doblez en el dato que se informa. Por eso en el primer parte que informa hoy la Comisión Electoral Nacional se habla de un 73-31 de votos favorables respecto a la lista actualizada, o sea, la lista del padrón electoral actualizado, que es con el que se contrasta ese ejercicio del voto. Y por tanto, ese es un primer dato. Ese dato es preliminar y cuando se haga esa compatibilización, seguramente siempre aumenta un porcentaje. Y el otro dato tiene que ver con los que ejercieron el voto. Y yo creo que ese es un dato muy importante, porque el 85, el 85% de los ciudadanos que ejercieron el voto lo hayan hecho afirmativamente, también da una medida del nivel de aprobación que tiene y de consenso que ha logrado esa Constitución. Esos son dos datos fundamentales. Y además, una alta participación del pueblo en este proceso. Más del 84%, pero ¿en qué medida ese % se corresponde con el nivel de implicación que tuvo la ciudadanía en la discusión, en la construcción colectiva de esta nueva Constitución? Bueno, esa es una originalidad de este proceso. En Cuba se ha construido, se ha conformado una Constitución no mediante un simple acto parlamentario o un acto constituyente de una asamblea. A partir de un proyecto aprobado en la Asamblea Nacional, órgano supremo del poder del Estado, y quien ostenta la capacidad, la facultad legislativa y constituyente, se aprobó un proyecto que fue sometido al criterio de toda la ciudadanía y en reuniones de las comunidades, de nuestros barrios, de nuestros pueblos, de nuestros centros de trabajo, de nuestros centros de estudio, durante más de aproximadamente 3 meses, más de 130.000 reuniones se efectuaron y ahí el pueblo se implicó. Eso es lo que ha permitido que también, como el pueblo está identificado con ese proceso, que ha participado. ¿Pero por qué se implicó tanto? Se veía mucha pasión, se veía como la gente marcaba la Constitución para discutir, para proponer. Yo creo que eso tiene que ver con el nivel de compromiso, en primer lugar, que tiene la mayoría del pueblo con el proyecto revolucionario. Porque aquí en esta Constitución se está adecuando a la nueva realidad. La Constitución se está adecuando a una nueva realidad económica y social. Se están dando y ofreciendo mayores derechos a sus ciudadanos, mayores garantías, un nuevo diseño económico que también se incorpora y se fortalece dentro de la estructura. Hay un cambio también en la estructura estatal y la gente se siente parte de ese proceso, se siente protagonista. Y por tanto, si bien en Cuba ha habido una práctica de tomar el criterio de nuestro pueblo en las decisiones fundamentales, yo creo que como nunca el pueblo se ha sentido responsable por lo que significa la Constitución, por el papel que tiene la Constitución para toda la ciudadanía. El pueblo discutía todos estos aspectos en reuniones públicas, pero luego una comisión de la que usted era parte redactaba, corregía. ¿Cómo se cocinaba eso ahí a puertas cerradas? ¿Cuáles eran los filtros? ¿Quién decidía? ¿Quién tomaba la última palabra? Bueno, es importante también cómo subía esa opinión. Para eso habían grupos de trabajo donde se levantaban actas de cada reunión y esas actas se llevaban a unas estructuras que estaban en cada uno de los municipios del país y en cada una de las provincias, donde se elevaban, pudiéramos decir, al nivel central cada una de esas opiniones. Y esas opiniones que fueron
se dieron más de 1,5 millones de opiniones, de las cuales fueron 700.000 propuestas en concreto, y esas propuestas se estructuraron en un tipo de propuestas tipo, quiere decir, una misma propuesta por el carácter que tenía, agrupaba una misma preocupación, un mismo planteamiento. Y todos esos planteamientos fueron llevados a la comisión redactora. Y en la comisión redactora se discutieron, no solo por la cifra, porque era importante decirlo, podía haber un planteamiento que tuviera muy poca frecuencia, pero por el contenido, por lo aportador, por lo que le daba valor, lo que robustecía a la Constitución, se incorporó. Y habían otros que eran tal vez con mucha mayor frecuencia, que tampoco dijimos, no, pero no está en la lógica de la Constitución, el planteamiento del pueblo hay que atenderlo, pero está equivocado. Por ejemplo, la obligatoriedad de trabajar, que te pusiera en la Constitución la obligatoriedad de trabajar, y eso entrañaba un deber jurídico, una obligación jurídica, y eso fueron cerca de 60.000 personas las que lo plantearon, y ahí eso no lo acogimos. Y entonces cada opinión se tuvo en cuenta. Yo le digo y lo explico cuando hacemos un análisis de este tipo, es porque todas se tuvieron en cuenta y se acogieron. Eso es imposible, porque hay incluso sobre una misma propuesta diferentes criterios. Pero ¿quién decía esto sí, esto no? Por ejemplo, ¿qué papel jugaba el líder de la generación histórica que estaba ahí presente, Raúl Castro? Bueno, Raúl Castro, yo lo dije en la asamblea, voy a utilizar la misma frase, fue el timonel que llevó este barco a puerto seguro. Es la frase que utilicé. Raúl presidía las reuniones de la comisión, pero lo primero que se estableció en esas reuniones de la comisión redactora era la amplia libertad y el ejercicio amplio del criterio de todos los que conformábamos esa comisión. Y así fue. Y vamos a decir que no en todos los casos hubo ni unanimidad ni consenso en todos los asuntos. Y en algunos casos hubo votación en la que uno de nosotros podía no estar de acuerdo, incluso él podía no estar de acuerdo. Y así, si la mayoría estaba de acuerdo, se construía cualquiera de esos temas más polémicos. Y fueron varios temas de los más polémicos. Y puedo decirle que en esa amplitud de criterios se llegó a un consenso no imponiendo. Incluso en algunos asuntos donde él no tenía la misma opinión de la mayoría, bueno, se impuso la mayoría y así fue. Y para Homero Acosta, el ciudadano, ¿quedó algo por fuera de la Constitución, alguna insatisfacción con este texto que ya quedó definitivamente ratificado? Ninguna obra es perfecta. Aspirar a la perfección y aspirar a que todo lo que nosotros pensemos que debe estar, es imposible. Esto se construye con el consenso, con muchas verdades, con muchas opiniones. Y uno tiene que entender y tiene que ceder también. Y lo digo no solamente por Homero, el que estaba en la comisión, el diputado, sino también por cualquier ciudadano, que también lo planteó y se da cuenta de que no todo es posible acoger. Y ese yo creo que es lo que se ha logrado, el valor de esta Constitución. Conseguir un consenso en las condiciones históricas de Cuba que se ha construido con el aporte mayoritario de todo un pueblo. Eso yo creo que es una lección muy importante para Cuba y también para el mundo. ¿Qué deja entonces esta discusión, esa construcción del consenso para llegar a esta nueva Carta Magna, más allá de lo constitucional, más allá de lo jurídico? ¿Qué deja? Yo creo que deja mucho para la historia de la nación. Deja y sienta una huella imperecedera de la manera de construir el consenso. Deja también algo muy importante, que este proceso ha elevado, tal vez como ninguno, la cultura jurídica y política del pueblo. La gente ha entrado a conocer hacia adentro y se ha preocupado por esos derechos que están en la Constitución. Hoy hay un nivel superior de conocimiento del pueblo sobre sus derechos, sobre lo que implica la Constitución, lo que significa para el hoy y para el mañana de Cuba esta Constitución. Y eso es un legado muy importante. Y también de cara a los jóvenes, de cara al futuro, porque también en esta Constitución hay continuidad. ¿Continuidad en qué? En lo que sembró Martí, en los 150 años de lucha por nuestra independencia, en los valores que están ahí, en el pensamiento de Fidel, que también encabeza una parte del preámbulo con ese concepto de revolución. Yo creo que eso también siente unas bases muy fuertes para el futuro en la manera
de cómo tenemos que construir estos consensos. Se veía también en estas discusiones cómo la ciudadanía trataba de ver en la Constitución sus angustias cotidianas, sus preocupaciones. ¿En qué medida queda también un mapa de temas, de preocupaciones que habría que atender también? ¿Cómo se piensa atender ese mapa de preocupaciones, de inquietudes que quedaron reflejadas en esta discusión? Yo creo que sí. Si fuéramos a decir que el ejercicio termina con el solo acto de la emisión de una norma, sería un ejercicio truncado. El valor del ejercicio tiene ese plus de que estás hablando. Tiene que ver con, hemos construido una norma, pero también hay un grupo de planteamientos que en política, que en el ejercicio cotidiano del gobierno, en el ejercicio de todos los actores del propio partido, no puede desconocer. Y eso también será una herramienta a futuro para en los futuros ejercicios que hagamos, tanto en el orden legislativo como en el orden práctico de la administración, del ejercicio del gobierno, de la interacción de nuestras autoridades con el pueblo. Yo creo que eso es importante. Ahora viene una etapa muy fuerte, un ejercicio legislativo, para que la Constitución no quede allí como un monumento, como un jeroglífico, como un contenido pétreo que ahí no se puede alcanzar. Tenemos que construir ahora los nuevos derechos, tenemos que construir un grupo de normas que garantizan la efectividad y la supremacía de la Constitución. Por tanto, el ejercicio no culmina aquí con este acto tan importante que hemos hecho. La construcción colectiva de una Constitución y finalmente la ratificación en referéndum popular. Hubo un 9% que dijo no de los electores que acudieron a las urnas, pero también personas que declararon nulo, que se anularon las boletas. Ese por ciento son enemigos de lo que se dice en el preámbulo de esta Constitución, que es un Estado socialista de derecho. Hay muchas razones por las que una persona puede ejercer el no, y es respetable también. Digo lo siguiente, en algunos casos, por determinados conceptos, personas ejercieron el voto negativo y no necesariamente tiene que haber una interrelación entre ese voto negativo y una adversidad al sistema político y al sistema del Estado de Derecho y a la participación que establece la norma constitucional. No en todos los casos, siempre hay un % de disenso, eso es imposible, en todo sistema tiene que haber, siempre lo existe, pero una parte importante de la población con el voto ese mayoritario favorable está afirmando que está mayoritariamente a favor de un proyecto, porque la Constitución es también un proyecto de vida de los ciudadanos, un proyecto de vida política, un proyecto a futuro de la nación cubana. Llama la atención que Cuba hace este proceso de discusión, se da el trabajo de construir una nueva Carta Magna en momentos de difíciles condiciones económicas, de recrudecimiento del bloqueo y de hostilidad de Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quiere decir Cuba en medio de este contexto? Que Cuba va a seguir su camino cualquiera que sean las condiciones en que tengamos que desarrollarnos. Han habido momentos también muy difíciles. Y en momentos en que cayó el campo socialista, en el momento en que la Unión Soviética se desintegró y que parecía que Cuba no resistía, aquí Cuba levantó la voz y dijo sí por el socialismo y seguimos haciendo y construyendo una sociedad diferente. Y hoy, frente a todas esas adversidades, frente a toda esa hostilidad del imperialismo norteamericano, por esa manera en que están planteados algunos de sus dirigentes de que no puede existir el socialismo, Cuba está dando un ejemplo de una alternativa socialista en este hemisferio occidental que no se impone, que se construye, y se construye con el consenso y se construye con el aporte mayoritario de un pueblo. Eso tiene un valor también y tiene un mensaje hacia lo interno y hacia lo externo. Tienen que reconocer que este es un proceso profundamente democrático y es un rotundo mentir aquellos que hablan en Cuba como que es un gobierno déspota, un gobierno dictatorial en que no se tiene en cuenta el pueblo, y esto es un ejercicio absolutamente democrático que no tiene comparación en otros modelos, incluso los que aquellos se autoproclaman los dueños de los conceptos de la democracia. Ya se ratificó esta Constitución, pero hay que proclamarla, hay que ponerla en vigor. ¿Cuándo sucede esto? Hay que definir los órganos de dirección de la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, tendrán que definir los pasos ulteriores, porque no basta ya con la ratificación. Se necesita un acto formal de proclamación
y también la publicación de la norma en la Gaceta Oficial, que ya es cuando entra en vigor jurídicamente hablando esa norma constitucional. Y con esto estamos cerrando un ciclo constitucional de más de 40 años que comenzó en 1976 con la primera constitución socialista en Cuba, construida también en parte con la opinión de nuestro pueblo, etc. Y ahora bien, después de esa proclamación viene la reestructuración de un grupo de normas. Se habla además de alrededor de 80 normas y disposiciones legales que terminarían de adecuar esa constitución a las normas que están vigentes. Ese proceso se hará con ese mismo nivel de implicación, de participación de la gente. Hay quienes piensan que eso tiene que ser de inmediato. Bueno, esto es un problema que deja también este proceso. Hay quienes creen que ya el Estado tiene que funcionar para todas las normas de la misma manera que hemos hecho la Constitución. Eso es imposible. Hay determinadas normas que incluso la propia Constitución mandata que tendrán un ejercicio de consulta, pero para eso también están los órganos representativos del Estado que representan al pueblo, representan a esa mayoría, porque son electos directamente por el pueblo, en este caso la Asamblea Nacional, que tendrá que hacer un ejercicio legislativo profundo, muy amplio. Y por supuesto que ese ejercicio también lo haremos con el concurso de mucha gente. No es la magnitud que hemos hecho esto, porque es imposible. Esto no puede hacer todos los días. Esto es un acto de mucha profundidad por lo que significa la Constitución, pero no podemos instalar todos los días un referendo, ni instalar todos los días una consulta popular para cada norma que emita el país. No obstante, el Código de Familia tal vez sí lo generaría, porque hubo mucha discusión. Sí, ese sí está mandatado. Hay un mandato, una norma transitoria de la propia Constitución en que establece que para esa norma haya una consulta y también se someta a referendo, porque hubo mucha polémica respecto a determinados asuntos, en particular sobre la posibilidad de un matrimonio igualitario o no. Gracias, Homero, por acompañarnos, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur y por ayudarnos a comprender el significado, el alcance de esta decisión tan trascendental que han tomado hoy los cubanos, las cubanas. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Telesur y un abrazo a los hermanos venezolanos y a los hermanos de toda América que nos siguen también. Cuba está aquí y Cuba socialista está aquí y seguirá aquí. Las gracias reiteradas a Homero Acosta, diputado, secretario del Consejo de Estado y también miembro de la comisión redactora de la nueva Constitución de la República de Cuba, ratificada hoy por la mayoría de la ciudadanía en la isla, y que ahora el siguiente paso será la proclamación de esta Constitución, la publicación en la Gaceta Oficial y la puesta en vigor de esta ley de leyes, de esta ley superior de la República de Cuba. Tatiana. Gracias, Rolando. Tal como lo ha informado la máxima autoridad electoral, ahí están los resultados y teníamos las implicaciones a través de tu entrevistado. Gracias, Rolando. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Colombia. Plantones y campañas en redes sociales exigen al presidente de este país, a Iván Duque, respeto por la soberanía de Venezuela y atención a los problemas internos de Colombia. Expertos señalan las violaciones al derecho internacional y a la propia Constitución de Colombia por parte del jefe de Estado. Un asunto sobre el que profundizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, movimientos sociales y políticos rechazan cualquier acción belicista contra Venezuela. Un plantón a las afueras de la Cancillería en Bogotá, la capital, fue una clara evidencia de ello. Adentro, el llamado Grupo de Lima, con el autoproclamado presidente de Venezuela y ahora prófugo de la justicia, Juan Guaidó, evaluaba nuevas acciones contra la nación vecina, contra Venezuela. Detalles de la jornada a continuación. Organizaciones sociales junto a representantes políticos y ciudadanos independientes se presentaron a las afueras del Ministerio de Relaciones Exteriores para pronunciarse en apoyo al país vecino. Además, repudiaron la reunión que presidía Iván Duque junto al Grupo de Lima, donde se debatían sobre las próximas acciones contra Venezuela.
Colombia no puede propiciarse como plataforma de agresión evidente, como un hecho notorio además contra la soberanía de otro país hermano, de un pueblo hermano. La presencia de fuerza pública debe ser motivo de control político y desde luego de las investigaciones correspondientes desde el Senado de la República lo estamos clamando. Los colombianos rechazamos la injerencia de Colombia y de todo este grupo de países en la suerte de Venezuela. Creemos que el problema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos. Lo del fin de semana fue una farsa que hacía mucho tiempo no se veía. La reunión número 11 del Grupo de Lima contó con la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el diputado venezolano Juan Guaidó, quien sigue pidiendo apoyo internacional para una intervención militar a su país. El enviado por el presidente Donald Trump hizo lo propio. Hacemos un llamado a todas las naciones del Grupo de Lima para que congelen de inmediato los activos de PDVSA. En segundo lugar, transferir la propiedad de los activos venezolanos en su país de los secuaces de Maduro al gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Mike Pence retornó a su país sin convencer al grupo, que sufrió 2 ausencias, México y Costa Rica, un retroceso significativo que tampoco contaba con posturas como la de Perú. Su vicecanciller Hugo de Sela demandó que la solución del conflicto debe ser de forma pacífica. A esto se le suma la contradictoria postura de Chile, que también se aleja de una intervención militar. Mientras, en Colombia, más de 700 personalidades y organizaciones sociales, incluidos 22 congresistas, manifestaron su rechazo a ser plataforma de una intervención militar contra Venezuela. Analistas han considerado las acciones del presidente Iván Duque como una violación del derecho internacional. La clave está en el Estatuto de Roma y en su definición de crimen de guerra, el cual destacan, primero, la invasión de un Estado por otro, segundo, el ataque, por fuera de lo establecido por la Carta de la ONU, de fuerzas armadas de un Estado contra otras de otro Estado o contra la población civil de este. Tercero, toda ocupación militar que derive de los actos anteriores y que implique el uso de la fuerza. Y cuarto, la disposición de un territorio propio de un Estado para que otro Estado pueda agredir a un tercero. Y precisamente uno de los analistas que plantea este asunto en el marco del derecho internacional es Elmer Montaña, abogado experto en materia de derechos humanos, nos acompaña desde Cali, Colombia. Profesor Montaña, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tatiana, es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. De acuerdo a lo sucedido hoy primero, luego déjeme preguntarles sobre los hechos del fin de semana. Primero sobre lo sucedido hoy, un asunto clave y cómo el gobierno de Colombia insiste en una agresión a otra nación, en este caso Venezuela. ¿Cómo se tipifica de acuerdo a su visión que dejaba plasmada en un artículo que se leía durante esta jornada? Bueno, la verdad es que muchísimos colombianos, yo creo que la gran mayoría de los colombianos desaprobamos la injerencia del gobierno de Iván Duque en los asuntos internos de Venezuela. Colombia ha tenido una larga tradición de respeto a los problemas de otras naciones y nos hemos caracterizado por brindar apoyo en la medida de nuestras posibilidades, pero siempre garantizando el hecho de que los países puedan resolver sus problemas de acuerdo con las circunstancias que cada nación tiene. Colombia no ha sido un país intervencionista, nunca hemos apoyado intervenciones, jamás hemos estado involucrados en ninguna invasión o en ningún acto de guerra contra otra nación. Hemos participado, sí, en la historia de este país en acciones bélicas a mediados del siglo XX, pero el resto de la historia de Colombia ha sido de neutralidad y vuelvo y repito, de respeto a la autonomía, a la independencia y al derecho de los pueblos a decidir su propio destino. Lamentablemente, el presidente Duque, que expresa el sentir de un sector de extrema derecha de este país, del centro democrático, ha considerado que tiene la autoridad para convertirse en una especie de policía de Sudamérica y desde antes de haber sido elegido presidente de la República ya había iniciado acciones de intervención directa en los asuntos internos de Venezuela. Una intervención que no ha tenido como objetivo tratar de ayudar a la resolución pacífica
de los problemas internos de la hermana República de Venezuela, sino que ha estado dirigida fundamentalmente a derrocar al presidente Maduro y sobre todo a acabar con todo vestigio de lo que considera el gobierno de Duque no solamente es nocivo para los intereses de Venezuela, sino también de Colombia y América Latina, y es el socialismo del siglo XXI. Sobre una plataforma ideológica de derecha, el gobierno de Duque se considera con la autoridad para emprender esta acción, esta cruzada en contra del gobierno del presidente Maduro, y ha hecho una intervención que a todas luces ha despedazado, ha acabado con esta tradición de neutralidad de los colombianos. Pero le quiero decir que la gran mayoría de los colombianos le apostamos a una solución pacífica a los problemas internos de Venezuela. Sabemos que la hermana República de Venezuela está atravesando por problemas muy difíciles, que es una coyuntura que requiere de que quienes están gobernando este país puedan finalmente encontrar una solución a estos gravísimos problemas de carácter económico y social. Pero nosotros no podemos tratar de ayudar. Profesor Montaña, pero es que esto resulta bastante, permítame, le pregunto con respecto a ello, a nivel internacional, esto resulta bastante paradójico, porque la mayor parte de los problemas del pueblo venezolano nacen producto del bloqueo y de la guerra económica en contra del país, donde vemos que estos llamados países del Grupo de Lima o Colombia lo que hacen es aupar esas medidas del bloqueo económico, financiero y comercial que afecta a toda la nación. Eso también resulta bastante paradójico. En el marco del derecho internacional, Naciones Unidas también lo ha dicho una y otra vez, esto es ilegal, porque por ejemplo secuestrar las cuentas de la estatal PDVSA es un asunto que es ilegal, que no va en ningún tipo de consonancia con el derecho internacional. Bueno, esto hace parte de una estrategia del gobierno norteamericano de apretar, de aislar, de asfixiar la economía venezolana. Ya lo había dicho hace pocos días el ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, William Bromfield, que había que llevar la situación de Venezuela a tal punto de desesperanza y de angustia de que el pueblo finalmente reventara por precisamente esa presión y esa falta de suministros, de alimentos, de medicinas, etc. Eso es absolutamente inhumano. Esta es una posición reprochable del gobierno norteamericano y, como usted lo ha señalado, no solamente es paradójica, resulta abiertamente hipócrita si tenemos en cuenta que el fin de semana pues trataban de entrar unas supuestas ayudas humanitarias a Venezuela, pero al mismo tiempo incrementaban el bloqueo económico, es decir, unas ayudas económicas que realmente eran un paliativo, que servían para muy poco, pero que en cambio ese bloqueo económico le está causando y le va a causar un enorme daño a la economía de Venezuela, por supuesto agravando ya la crisis humanitaria que se está presentando en este país. Y en ese sentido, vuelvo y repito, nosotros, la gran mayoría de los colombianos, le apostamos a una salida pacífica al problema de Venezuela. El llamado que le estamos haciendo al presidente Iván Duque es de que cese esa intervención, de que bajo ninguna circunstancia le vaya a permitir al gobierno norteamericano que emplace tropas en nuestro país para iniciar una ofensiva militar en contra de la hermana República de Venezuela, entre otras cosas porque ustedes, como bien lo leyeron a la introducción de esta entrevista, el presidente Iván Duque estaría incurriendo en una violación al Estatuto de Roma, es decir, se estaría convirtiendo en reo de la Corte Penal Internacional en la medida en que estaría tipificándose un delito o un crimen de agresión. De suerte que aquí hay que tener mucho cuidado, como también hay que tener cuidado con las personas que se está permitiendo ingresen a territorio venezolano supuestamente para llevar a cabo actos de agitación. Ya algunos noticieros independientes el fin de semana dieron cuenta de que venían personas provenientes de Medellín y de otras ciudades que no tienen nada que ver con el conflicto venezolano y que pueden estar siendo integrantes de grupos paramilitares, y permitir el ingreso de grupos paramilitares a otra nación para que generen hechos de orden público constituye también un crimen de agresión. De manera que el presidente Duque tiene que andarse con mucho cuidado. Yo creo que hoy lo que pasó en el encuentro, este encuentro de cancilleres, me parece que es muy importante en la medida en que tuvieron que entender
que una agresión militar no va a ser permitida por el resto de naciones del mundo. Ya ese tipo de actuaciones como las que pretende realizar el gobierno norteamericano y que lamentablemente está pidiendo a gritos el presidente interino Juan Guaidó, están mandadas a recoger. El llamado de la comunidad internacional es ayudar a la búsqueda de una solución pacífica al problema interno de Venezuela. Si los colombianos queremos ayudar, queremos intervenir en esto, debemos tratar de hacer uso de nuestros buenos oficios para que se entiendan puentes de comunicación, de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, que se restablezca el diálogo interno entre los diferentes sectores políticos. Esa es la ayuda que podemos llevar a cabo los colombianos. Y aprovecho, y perdóneme Tatiana, la oportunidad para decirles que frente a toda esta andanada intervencionista, creo que la respuesta que debería dar el presidente Maduro es la de tenderle la mano, de enviarle un ramo de olivo a la oposición y decirles que se sienten a dialogar y a discutir sobre los problemas internos de Venezuela, porque eso le corresponde resolverlo únicamente a los venezolanos. Ni los colombianos, ni los peruanos, ni los estadounidenses, ni los brasileros, nadie, absolutamente nadie tiene que intervenir en estos problemas que deben ser solucionados por el pueblo venezolano. Nuestra ayuda debe ser la de facilitar ese diálogo, de ninguna manera de tratar de levantar muros infranqueables como lo que está sucediendo en este momento con el presidente Duque y con la vicepresidenta Marta Lucía Zamora, Marta Lucía Ramírez, que entre otras cosas fueron elegidos por los colombianos para gobernar a Colombia, no para que desde el primer momento emprendieran una cruzada para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Con respecto a este asunto que usted plantea, me salgo un poco del derecho internacional, me voy a Colombia y tiene que ver con la Constitución del país. Si uno revisa la Constitución de la República de Colombia, es una Constitución, es una carta magna para la paz, es una carta donde dice que se apoya la integración, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces entender o cómo visualizar si es que el presidente Duque está muy mal asesorado o es que no le importa la Constitución de Colombia cuando está permitiendo todo este escenario? De hecho, no hay que hablar de demasiadas especulaciones cuando se sabe que Juan Guaidó permanece en territorio colombiano. Usted lo ha dicho, Tatiana, nosotros tenemos una constitución que, entre otras cosas, es fruto del posconflicto en su momento, porque fue una constitución redactada, entre otros, por miembros de la antigua guerrilla del M-19. Esa constitución es una constitución edificada sobre el concepto de la paz y del respeto a la autonomía de los pueblos, como usted lo ha señalado. De manera que resulta absolutamente inaceptable que el presidente Duque pisotee esa constitución que los colombianos defendemos y consideramos que es un patrimonio que nos ha permitido en este país, avanzar en la construcción de la paz, que ha sido difícil, pero tenemos por lo menos esa carta de navegación. Yo creo que aquí no es un problema de falta de asesoría, aquí hay un problema también de arrogancias. Hay una derecha, una extrema derecha que está radicalizada, que cree que tiene la suficiente capacidad y la autoridad moral para enfrentar la ideología de izquierda que propone el presidente Nicolás Maduro, con la que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que es un asunto que le compete resolverlo a los venezolanos. Pero aquí, en el vecindario, hay unos sectores y hay unos dirigentes que consideran que hay que eliminar todo vestigio de la izquierda en América Latina. Y en esa cruzada están, y por eso pisotean la Constitución, por eso pisotean la Carta de Naciones Unidas, y por eso están caminando al filo del Estatuto de Roma. Y olvidan que donde lleguen a incurrir en un crimen de agresión pueden convertirse en reos de la Corte Penal Internacional. El presidente Duque no puede seguir actuando como el muchachito de barrio, guapetón, que para darse ínfula se consigue al matón del barrio para que lo respalde, como está ocurriendo con el presidente Duque y el gobierno norteamericano. Se siente ahora el presidente Duque muy envalentonado porque los gringos dicen que si hay cualquier cosa contra Colombia ellos inmediatamente intervienen, pero eso no puede ser así.
Nosotros hemos tenido una larga historia de hermandad con el pueblo venezolano. El destino de Venezuela y Colombia ha sido trazado por una historia y unos intereses comunes. Los venezolanos recibieron a muchísimos colombianos en la década del 70. En la hermana República de Venezuela viven muchísimos familiares de colombianos. Yo tengo familiares en Venezuela, de manera que a todos nos duele lo que está pasando en Venezuela, pero lo peor que pudiera llegar a suceder es como consecuencia de este mal manejo al problema de las relaciones entre el presidente Duque y el presidente Maduro, terminemos nosotros envueltos en un conflicto, en una guerra. Eso sería desastroso. Los daños y las heridas que eso causaría serían absolutamente irreparables. Yo creo que el pueblo venezolano bajo ninguna circunstancia puede dejarse provocar, puede llegar a responder a estas provocaciones, porque tenemos que reconocer que aquí ha habido provocaciones del lado nuestro, del lado del gobierno colombiano, no del lado de los colombianos, sino del lado del gobierno colombiano, y eso es supremamente grave. El llamado entonces es a que no respondan a esas provocaciones, a que de hecho ese es parte del llamado, de hecho ese es parte del llamado que se hace a nivel interno de manera permanente por parte de civiles y por parte de militares. La provocación no puede ser una razón para generar un asunto que pueda presentarse luego como una excusa para una intervención militar. Sin embargo, desde Colombia, como operador del gobierno de los Estados Unidos, esas provocaciones se mantienen y he allí el nivel de tensión permanente que hay en la frontera. Profesor Montaña, muchas gracias por este análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches y bueno, reitero el llamado al pueblo venezolano para que puedan encontrar una salida a esta crisis y decirles a ustedes con toda sinceridad que la gran mayoría de los colombianos vamos a hacer lo que esté en nuestro alcance para evitar que esto termine en una confrontación armada. Esto tiene que terminar en una solución por las vías pacíficas y eso es lo que le vamos a hacer entender a nuestros gobernantes, al presidente Duque, a la vicepresidenta de la República y a los dirigentes del Centro Democrático que están empecinados en incendiar la frontera. Muchísimas gracias, profesor Montaña. Un abrazo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Venezuela, dentro y fuera del mundo hay un claro mensaje de apoyo a la revolución bolivariana y un rechazo total a cualquier acción que desencadene una intervención militar en contra del país. ¿Quiénes lo dicen? ¿En dónde? ¿Qué significa? Lo veremos, lo analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Venezuela, delegaciones de más de 80 países del mundo visitan el país caribeño para ser parte de la Asamblea Internacional de los Pueblos en defensa de la Revolución Bolivariana. En este encuentro, que reúne artistas, políticos, intelectuales del mundo, se debate sobre la lucha contrahegemónica y lo que esto evidentemente implica. El evento se desarrolla en Caracas, cuenta con la participación de 400 delegados de 85 países, busca intensificar la articulación de movimientos sociales del mundo en torno a la lucha contra la injerencia y la autodeterminación de los pueblos. El encuentro pretende además construir una plataforma de movimientos sociales y populares por la unidad de los pueblos y la solidaridad internacional contra la dominación imperial, las noticias falsas, así llamadas fake news, y el quiebre del derecho internacional.
Así vamos con el análisis a profundizar lo que ha significado esta Asamblea Mundial de los Pueblos, lo que se debate de manera profunda con Fernando González Lor, héroe antiterrorista cubano. Fernando, qué placer, ¿cómo estás? Y muy buenas noches. Bien, fue muy bien. Gracias por tenerme aquí en el estudio, gracias a la audiencia también. Gracias a ti. Han sido, nos cuentan y lo hemos visto, 2 días de debates intensos. ¿Cuáles han sido los centros de las discusiones, de tantas visiones que hay en este encuentro? Bueno, pues precisamente de lo que se trata es de tratar de unificar visiones, no en el sentido de que todos tengamos la misma visión, sino en el sentido de concertar las tantas visiones, todas a favor de un mundo de paz, todas a favor de un mundo... un mundo de paz cuando hay tantos intentos guerreristas en esta humanidad. Precisamente en una coyuntura tan especial y en la cual la paz en Venezuela precisamente se ha visto tan amenazada. Es un evento que ha venido planificándose por mucho tiempo. Hay un grupo de organizaciones que han venido trabajando en la concertación de las visiones de los diferentes movimientos sociales, la organicidad entre los movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones, para tratar de ir aunando y articulando en el trabajo a favor de la paz, a favor también de la defensa de la soberanía de nuestros pueblos. Y en esta coyuntura precisamente se da el evento en Venezuela y no puede dejar de ser un evento de defensa del derecho de Venezuela a la paz, del derecho de Venezuela al respeto a su soberanía y al derecho a escoger su vida, su proyecto social. No podía ser de otra manera. Claro, este es un mundo muy complejo y evidentemente Venezuela está en el centro. Podríamos decir, si lo revisamos desde la mirada de las naciones potencia, en el centro de esa conflictividad. ¿Cómo se entiende desde esa visión de aquellos que se encuentran allí, académicos, intelectuales, partidos políticos, el momento tan complejo que vive este mundo? Bueno, yo creo que todos tenemos conciencia de que hay una ofensiva contra todo lo que sea socialismo, explícitamente expresado por el presidente de los Estados Unidos en su último discurso en Miami, pero incluso antes de plantearlo abiertamente de esa manera, todo lo que sea socialismo, movimiento popular, gobierno progresista, gobierno popular, gobierno que defienda los intereses de los pueblos. Hay una gran ofensiva que ha tenido éxitos parciales, lo vemos en diferentes países de la región, donde gobiernos populares que defendían a sus pueblos han ido cediendo a gobiernos de derecha que aplican políticas neoliberales concertadas con los centros imperialistas. Pero yo creo que hay una visión común de dónde está el origen, de quién es el verdadero enemigo y el origen de todas estas políticas, que si bien es cierto que se apoyan en ciertos sectores de las oligarquías nacionales, que por razones extremadamente egoístas se prestan a hacerle el juego a las políticas imperiales, el centro y el enemigo está en los centros imperiales y principalmente en los Estados Unidos. Yo creo que esa visión es una visión de todos. Y la cuestión está en cómo articular desde los intereses y desde los temas en los que están involucrados cada uno de los movimientos y los grupos, articular para enfrentar de manera cohesionada, de manera de cooperación entre los diferentes grupos. Sí, Fernando, es decir que si te pregunto por los pueblos, no por gobiernos, sino en general por pueblos y tampoco necesariamente organizados en movimientos sociales o movimientos de derechos humanos, hay más del lado del progresismo, del lado de encontrar un modelo de país distinto al capital, al capitalismo salvaje, al neoliberalismo. Es el sentimiento natural de los pueblos, por supuesto, que han sido explotados, que han sido expoliados durante tantos años. Pero también estamos viviendo en una realidad en que los medios de comunicación en manos de poderosas compañías con intereses comerciales y que defienden los intereses de esos grandes conglomerados económicos y de esas visiones políticas generadas desde el imperio, tienden también a confundir, porque ellos tienen la posibilidad de imponer una agenda informativa. Y lo vemos en el caso de Venezuela. A usted le pregunta hoy a un europeo cualquiera, a un europeo común,
y lo que le va a decir que Venezuela se está cayendo en pedazos, que en Venezuela hay una dictadura, que en Venezuela la violencia pulula, y sin embargo yo creo que este evento también sirve para demostrar 400 delegados extranjeros aquí viendo al pueblo de Venezuela vivir incluso en una situación de tensión en su frontera por una provocación generada desde los Estados Unidos, y sin embargo vemos un pueblo que vive en paz, que hace su vida cotidiana, un pueblo alegre. No vemos nada de lo que en el mundo se transmite con respecto a Venezuela. Entonces, el trabajo de ustedes, por ejemplo, juega un rol fundamental para poder transmitir la verdad. Claro, y es que ese es un punto, ese es un asunto paradójico, la llamada posverdad, los llamados noticias falsas, los fake news. Resulta que ahora, en medio de toda esta complejidad, en donde, reitero, el centro resulta ser Venezuela, el asunto es la defensa de la verdad. Pero parece también a veces una tarea titánica. Allí entran los movimientos populares, los movimientos sociales, los pueblos del mundo. Claro, y es uno de los temas que se han estado debatiendo en el evento. Es cómo articular mejor una respuesta comunicacional, porque es muy importante transmitir la verdad y hacer llegar la verdad. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que hoy los medios que existen de las tecnologías digitales de la comunicación nos dan una posibilidad de respuesta que tenemos que articular mejor. No serán los medios que tienen nuestros enemigos de imponer una agenda informativa, pero sí son medios que nos permiten responder y transmitir las verdades. Bueno, ¿cómo articular ese trabajo para que la respuesta sea más efectiva? Para que la verdad camine un tramo más largo, para que la verdad llegue a más personas en el mundo y menos personas puedan ser confundidas. Para que haya, Fernando, credibilidad sobre la verdad. Para que haya credibilidad, porque es que además nos crean una realidad virtual que no existe, E incluso en estas mismas redes, si uno sigue sigue con asiduidad estas redes, le crean a uno una realidad totalmente virtual. Nada tiene que ver con lo que existe y con lo que está sucediendo, y te crean una realidad diferente. Bueno, ¿cómo articular para que a través de estos medios y de otros se pueda dar una respuesta a esa ofensiva por la vía informativa o, digamos, desinformativa? Es uno de los temas también que se ha debatido mucho en el evento. Eso es una gran tarea. Ya decía, evidentemente, una tarea titánica, pero no imposible. No imposible. Claro. Ahora, me queda algo por preguntarte, Fernando. La visión que tienes con respecto a los Estados Unidos, lo que estamos viendo con respecto a la política exterior de este gobierno en particular de los Estados Unidos. Antes decíamos, hay muy pocas diferencias en materia de política exterior entre republicanos y demócratas. Hoy parece que esa distancia sí se nota. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que ciertamente se observa un elevado nivel de irresponsabilidad en las decisiones fundamentales de una potencia que tiene en sus manos la vida y la muerte o la muerte de millones de individuos. Y pareciera que no se reflexiona mucho a la hora de tomar decisiones que tienen implicaciones incluso más allá de la población en los Estados Unidos. Y llama la atención que además lo dicen abiertamente. El ex embajador de Estados Unidos en Colombia lo dijo. Bueno, si hay una intervención militar y hay personas que mueran, bueno, eso es parte de lo que pueda suceder. Así mismo. Y de esa misma manera, la actual administración se ha ido rodeando de una serie de personajes que tienen una larga historia turbia en decisiones políticas tomadas en anteriores administraciones republicanas y que hoy son, al parecer, los que están asesorando al presidente de los Estados Unidos, al menos con respecto a los temas que tienen que ver con Venezuela y con América Latina. Es sumamente preocupante que individuos como John Bolton o como Elliot Abrams o como Marco Rubio sean los que tengan, digamos, el oído del presidente y estén influyendo en él de tal manera para estas decisiones que toma con respecto a América Latina. Me queda una cosa por preguntarte. ¿Crees que habrá impeachment en contra del presidente Trump? Es difícil decir, es difícil decir. Yo no soy un analista político,
no soy un estudioso de estos temas. Lo que puedo expresarte, te lo expreso en base a una estancia prolongada en Estados Unidos, leyendo las noticias y siguiendo las noticias. No me pareciera en este momento. Tendría que surgir algo que no me parece que esté ahora ahí en este momento. Muchísimas gracias, Fernando, por tus reflexiones. Un placer y muy buenas noches. Gracias a ti. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. A todos gracias por habernos acompañado. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Hasta mañana. Sigan con nosotros.